Ahora sí ya me dio Listo, autorización. Gracias. listo. Daira, o con Daira no me aparece el más. Daira. Daira solo ten... Ah, ok. Listo, con Daira listo. Permitir grabar en archivos locales. Listo, perfecto. Listo, entonces esperemos, yo creo que por ahí hasta las 8:10, al menos que eh, haya más personas. Apenas hay 15 personas en la sala. ¿Les parece o arrancamos así? Sí, doctor, esperemos. De todos modos, Bueno, acabamos de salir de la clase anterior. y están en clase de... Responsabilidad contractual y extracontractual. ¿Qué tal estuvo? Excelente. Ah, bueno, me alegra mucho. Señor. Bueno, hoy vamos a continuar revisando el objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Como les conté ayer o como les esbocé en la clase de ayer, este tema está previsto en el artículo 104 del Código Contencioso Administrativo, Ley 1437-2011. Ahí vamos a ver cuáles son los procesos de conocimiento, los que conoce la jurisdicción contencioso, y también vamos a ver cuáles son las excepciones en las que no, la jurisdicción de lo contencioso administrativo no conoce de algunos procesos. El segundo tema que tengo previsto ver si el tiempo me alcanza son los principios de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, y el tercer tema ya vamos a entrar en materia del Consejo de Estado, su estructura y funciones. Yo de antemano les pido excusas si voy un poco lento con este tema del objeto de la jurisdicción de lo contencioso, pero simplemente me anima o tengo el denuedo de que ustedes puedan interiorizar bien este tema, pues yo considero que es muy importante, y ahí están las bases claves para que ustedes puedan posteriormente entender conceptos claves relacionados con la competencia, relacionados con los medios de control, relacionados con los conflictos de competencia y demás. De manera que en la medida que ustedes ubiquen claramente qué es lo que conoce la jurisdicción o qué es lo que no conoce, y los criterios que señala la ley, yo creo que no van a tener problemas más adelante para resolver problemas jurídicos, ¿no? Pues eso en contraposición a temas como el del Consejo de Estado y temas como el de los tribunales y de los jueces, que si bien están colgados ahí dentro del programa y son importantes,
no tienen la gran relevancia o importancia como este tema, ¿no? Y la razón es sencilla. Creo que ese es un tema muy, muy reglado, ese tema de la conformación de la estructura, de las funciones, de cómo funciona el quórum deliberatorio, y todo este tema es un tema muy reglado que siempre está ahí en la ley, ¿no? Y que pues a veces simplemente es abrir el código y mirar y una ubicación conceptual formal. Pero esto que yo le estoy hablando de criterios es un tema más de pensarlo, porque este es un tema por el cual arranca, digamos, ese control jurisdiccional del que le he hablado en estos días, que ejerce la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Entonces, no siendo más, arranquemos el tema del objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Yo ayer les hice un planteamiento, creo que les hablaba de la justificación y creo que les hice una pequeña introducción del tema en lo que me alcanzó el tiempo. Digamos, hoy vamos a hablar con mayor precisión de este tema del objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Entonces, ahí la pregunta inicial es la siguiente: ¿cómo identificar el verdadero objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo en la Ley 1437 de 2011? Copien esa pregunta. De esa pregunta general se derivan dos problemas jurídicos concretos. Primero, el primer problema jurídico consiste en cómo definir sus propias competencias y delimitarlas respecto de la jurisdicción civil, laboral o constitucional. Y el segundo problema jurídico es cómo identificar el contenido de su régimen de derecho y el alcance jurídico del concepto de administración pública. Para responder estos interrogantes, se debe revisar la exposición de motivos de la Ley 1437 de 2011, con el fin de que constatemos o de constatar cuál fue la verdadera intención del legislador al regular o al reconocerle el objeto de conocimiento a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Para ello les recomiendo revisar la Gaceta del Congreso número 1210 del 11 de noviembre de 2009. Quien pueda hacerlo, les recomiendo esa tarea, pues allí podrán, a quien lo haga individualmente, revisar con mayor precisión cuál fue el debate histórico que rodeó esta problemática. E indudablemente también podrán constatar textualmente cuál fue la intención del legislador, ¿no? ¿Cuál fue esa intención del legislador? Me voy a permitir leer esa gaceta, pero pues les recomiendo mucho que la miren, porque en esa gaceta el legislador estableció puntualmente cuáles son los criterios que rigen el objeto de la jurisdicción de lo contencioso. Entonces, les leo. Es la Gaceta, recuerden, es la Gaceta 1210 del 11 de noviembre de 2009. Con el fin de afianzar el criterio de la especialización, el proyecto en el artículo 100 considera que para la definición del objeto de la jurisdicción es necesario acudir a un criterio material que hace que la jurisdicción de lo contencioso administrativo conozca de actos, hechos, operaciones y omisiones relacionadas con el ejercicio de la función administrativa. Dice el segundo inciso. Sin embargo, la dinámica de las actividades societarias hace que en ocasiones se tenga que acudir al criterio orgánico para que el administrado tenga claridad frente a aquellos temas en donde podrían presentarse controversias sobre la jurisdicción competente, como sucede en casos de responsabilidad extracontractual y contractual, cuyo conocimiento se asigna a la jurisdicción de lo contencioso administrativo siempre que una de las partes del litigio sea una entidad pública. Entonces, a partir de esa lectura, aquí hay gente
a partir de esa lectura, les pregunto, ¿cuáles son los dos elementos de ese criterio material que acabo de leerles en el primer párrafo? ¿Cuáles son esos elementos, dos elementos de ese criterio material? Entonces, ahí lo que debo decirles, y fíjense cómo la exposición de motivos señala textualmente que es necesario acudir a un criterio material que hace que la jurisdicción conozca de actos, hechos, operaciones u omisiones relacionadas con el ejercicio de la función administrativa. Entonces, fíjense que ahí están señalados, el legislador fija textualmente ese primer elemento del criterio material. ¿Y cuál es ese primer elemento del criterio material? Que la jurisdicción, que ese criterio material hace que la jurisdicción conozca de actos, hechos, operaciones u omisiones relacionadas con el ejercicio de la función administrativa. Ahora, digamos que siguiendo la lectura del segundo párrafo que les leí, ahí aparece el otro elemento y está relacionado con ese criterio orgánico. Fíjense que ese único elemento corresponde según la norma, según la exposición de motivos, corresponde a que sea una entidad pública, ¿cierto? Eso lo dice la norma textual, a que sea una entidad pública. Entonces, para que lo tengan en cuenta, la intención del legislador con la ley 1437 de 2011, específicamente su intención al fijar, digamos, esos criterios orgánicos y material, ese criterio orgánico y material fue la de recobrar la especialidad de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Esa fue la verdadera intención del legislador al fijar ese criterio orgánico y material. ¿Y por qué se dio esto? Mire, anteriormente en el código, en el decreto 01 de 1984, digamos, hubo una tendencia a la prevalencia del criterio orgánico, de ese criterio subjetivo. ¿Por qué? Porque hace décadas pasadas no era tan notable, digamos, esa tendencia actual de que el Estado cada vez más actúa como un particular, de que el Estado cada vez más realiza actividades bajo figuras societarias propias del derecho privado. No era recurrente que al Estado se le aplicara el régimen de derecho privado. Por eso en ese decreto 01 de 1984, el criterio existían ambos criterios, pero el criterio que era más prevalente era el criterio orgánico. ¿Qué pasó con la ley 1437 de 2008? Estamos en una época en la que el Estado hace todo lo contrario a lo que les dije. El Estado ahora participa como empresario, el Estado ahora actúa como particular, el Estado tiene aportes y recursos en personas jurídicas de derecho privado. Entonces, digamos, eso fue un poco lo que motivó al legislador como para que le diera prevalencia a ese criterio material, porque ya el criterio de entidad pública puede ser insuficiente en algunos casos porque el Estado, recuerden, en este momento puede actuar como sociedad. Entonces, tener que es una entidad pública y a la vez es una sociedad, termina diciendo nada si no se complementa con un criterio material que debe ser prevalente. Entonces, ¿quién podría definirme? Y les hago, digamos, la primera pregunta, ya esto lo hemos visto, pero pues quiero como que empecemos a participar un poco. Recuerden que esta cátedra no la hago yo solo. ¿Quién podría definirme qué quiere significar la especialidad de la jurisdicción de lo contencioso administrativo? Yo les voy a proponer algo, voy a preguntar para que todos no hablen al tiempo, o no sé quién quiere alzar la mano.
¿Quién podría definirme qué quiere significar la especialidad de la jurisdicción de lo contencioso administrativo? Por favor, que sean las personas que no han participado aún. ¿Quién podría definirme qué quiere significar la especialidad de la jurisdicción de lo contencioso administrativo? A ver, eh, Elizabeth. Doctor, Elizabeth. no, señor. Bueno. Aquí tengo un usuario, un estudiante iPhone de Elizabeth. ¿Elizabeth podría contestarme? Bueno, la especialidad de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, anoten por favor para que no se les olviden, porque este es un tema clave, que como le comenté ayer, esto se derivó del derecho francés y así se implementó en nuestro ordenamiento, radica en ser el juez natural de la administración pública, ser el juez natural de la administración pública, y que se regula por unos derechos y principios distintos al de derecho privado, sin perder de vista que no pierde el conocimiento judicial cuando el régimen de la controversia o la entidad involucrada es de derecho privado. De acuerdo a lo anterior, les hago una pregunta relacionada con los que le dije ayer. ¿Será que este criterio de la especialidad de la jurisdicción de lo contencioso administrativo se cumple en el ordenamiento? Entonces, aquí lo que debe responderse es que nuestro sistema siguió el modelo de la dualidad de jurisdicciones, el cual no se cumple al pie de la letra en nuestro ordenamiento, pues como les comenté ayer, existen normas que permiten que jueces ordinarios asuman competencias en algunas controversias en las que están presentes, en las que está presente la administración pública. ¿Recuerdan ayer cuando les leí los numerales 9 y 10 del artículo 28 del Código General del Proceso? Entonces, quienes lo recuerdan o quienes o no prestaron atención o no lo recuerdan en este momento pueden leer esos artículos, 9 y 10 del artículo 28 del Código General del Proceso. Ahí hay un claro ejemplo de ese concepto de dualidad de jurisdicciones que existe en nuestro ordenamiento y que no se cumple al pie de la letra, es decir, no se cumple su principio de especialidad como juez natural de la administración pública. Bueno, retomemos en este momento la lectura del artículo 104 de la Ley 1437 de 2011, desde donde quedamos el día de ayer. Recuerden que, recuerden, 104. Recuerden, recuerden que ayer hacíamos una lectura específica de la norma e identificamos algunos apartes donde está inmerso ese criterio general material que implantó el legislador y además está inmerso el criterio orgánico. Ayer yo les hice un esbozo de este tema y pudimos identificar unas dos incisos donde está inmerso este criterio orgánico. Quedamos en el criterio material. Volvamos a revisar esa parte de la norma que lo señala. Entonces les voy a leer. Entonces dice la parte de la norma del 104, por donde quedamos, ¿no? Sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas, las entidades públicas o los particulares cuando ejerzan función administrativa. Sujetos al derecho administrativo en los que estén involucrados las entidades públicas o los particulares cuando ejerzan función administrativa. Acá la interpretación es clara.
Y el criterio que prima es el material. La razón es sencilla, pues una de las razones, pues una de las razones, pues una de las razones principales del legislador, me regalan un minuto que están haciendo una solicitud por acá. Bueno, como les decía, acá la interpretación es clara y el criterio que prima es el material. La razón es sencilla, pues una de las razones principales del legislador fue que las controversias de esa jurisdicción especial, como lo es la jurisdicción de lo contencioso, fuesen dirimidos por un derecho especial, como lo es el derecho administrativo. Entonces, fíjense cómo, digamos, este criterio del régimen aplicable es relevante. Si la entidad le es aplicable el derecho administrativo, entonces, de entrada, ese criterio material determina que la jurisdicción de lo contencioso administrativo conocerá de sus controversias. Ahora no debe perderse de vista que solo el régimen que no solo el régimen de derecho administrativo determina el conocimiento de la jurisdicción de lo contencioso, ¿no? También deben tener en cuenta que la norma tiene o mezcla un criterio orgánico, el cual es visible porque de la norma se puede inferir que debe ser una entidad pública o un particular involucrado en la controversia y litigio para que se pueda asumir el conocimiento. Entonces ahí está claro, mire, le dice la norma, en los que estén involucrados las entidades públicas o los particulares cuando ejerzan función administrativa. Además, agréguenle ese criterio, agréguenle a ese criterio orgánico de entidad pública que cuando se trata de particulares debe ser que ejercen función administrativa, entonces la jurisdicción también tendrá conocimiento. Miremos ahora en la parte siguiente del artículo 104, que dice, de la jurisdicción de lo contencioso administrativo igualmente conocerá de los siguientes procesos. Entonces, digamos que analicemos los numerales 1 y 2. ¿Por qué hago este análisis? Porque digamos, son numerales en los que hay consagran un criterio orgánico donde donde no es relevante digamos ese criterio material o criterio sustancial. Y me permito leerles el artículo, el numeral 1 del artículo 104. Los relativos a la responsabilidad extracontractual de cualquier entidad pública, cualquiera que sea el régimen aplicable. El numeral 2 dice lo siguiente, señala lo siguiente, perdón. Los relativos a los contratos, cualquiera que sea su régimen en los que sea parte una entidad pública o un particular en ejercicio de funciones propias del Estado. Entonces, fíjense que tanto el inciso 1 como el 2 consagran un criterio orgánico donde no es relevante que sea el derecho sustancial. Es decir, la responsabilidad extracontractual o contractual, ese es el criterio, digamos que material que tiene la norma, pero ese criterio ahí pasa a segundo plano, no es tan relevante que sea que sea una controversia o litigio de responsabilidad extracontractual o contractual, sino que los involucrados en esas controversias o litigios sean las entidades públicas, cualquiera que sea el régimen aplicable, o los particulares en ejercicio de funciones propias del Estado. Acá lo que deben tener en cuenta, o lo que deben tener claro, es el alcance de qué se entiende por función administrativa por particulares, además de qué se entiende por entidad pública y qué se entiende por funciones propias del Estado, para que podamos ubicar, tener claro este criterio orgánico que está previsto en los numerales 1 y 2 de la norma.
Entonces, el concepto de función administrativa. Digamos, este concepto usted puede encontrar en la doctrina y en la jurisprudencia muchos conceptos de función administrativas. Pero el concepto que yo les voy a dar es un concepto un concepto conciso, corto, como, como prefiero que sea, pero que está relacionado o es atinente a este tema que le estoy hablando del objeto de la jurisdicción contenciosa. Entonces, con esa limitante, para que lo ubiquen y entonces el concepto de función administrativa, yo simplemente digo que es aquel que se relaciona con la actividad de la administración, ¿cierto? Es decir, las que desarrollan las autoridades públicas. Leamos lo que dice el artículo 2 del CEPACA frente al inciso 1 del artículo 2 del CEPACA frente a este concepto de función administrativa y de autoridades públicas. Artículo 2. Ámbito de aplicación. Las normas de esta parte primera del código se aplican a todos los organismos y entidades que conforman las ramas del poder público en sus distintos órdenes, sectores y niveles, a los órganos autónomos e independientes del Estado y a los particulares cuando cumplan funciones administrativas. A todos ellos se le dará el nombre de autoridades. Entonces, fíjense cómo ese concepto de función administrativa que aparece en el plano de lo contencioso se deriva de ese artículo 2. ¿Y se deriva por qué? Porque las entidades y los particulares, digamos, lo que hacen es brindar o hacer actividades que le corresponden a la administración y que por esa tal connotación adquieren, digamos, esa denominación como autoridades. Entonces les repito, acá lo relevante para que lo anoten o para que lo tengan bien claro es que con independencia del régimen jurídico y de los porcentajes de participación de una entidad pública, acá lo que prima para efectos del conocimiento y la controversia es el desarrollo de una función administrativa. Aquí no es relevante que la controversia sea de responsabilidad extracontractual, que la controversia gire sobre un tema contractual. Aquí lo importante es que lo que prima es el desarrollo de una función administrativa. El concepto de entidad pública. Ese concepto lo pueden encontrar en el parágrafo del artículo 104 del CEPAC. Por favor, quienes tienen código, vayan siguiéndolo. Y ese artículo, ese parágrafo, dice lo siguiente. Para los solos efectos de este código, se entiende por entidad pública todo órgano, organismo o entidad estatal con independencia de su denominación. Las sociedades o empresas en las que el Estado tenga una participación igual o superior al 50% de su capital y los entes con aportes o participación estatal igual o superior al 50%. Entonces acá existe una regla general y es que entidad pública es toda aquella que pertenezca al Estado. Digamos que ese es el concepto genérico. Y que pertenezca al Estado en sus tres ramas del poder público y demás órganos que se señalen en la Constitución y en la ley, como los órganos autónomos, independientes, o como los órganos de control que trae la Constitución, la Procuraduría, la Contraloría, en fin. También existe otra regla para definir qué es entidad pública, y es una subregla que está definida en ese mismo artículo. Es la siguiente, y es que además de la independencia de la denominación de sociedad como sociedad o empresa, se afinca en el porcentaje de participación del Estado en ella. Y desde ahí, siempre que el Estado tenga una participación igual o mayor al 50%, se considera
se considera o se considerará una entidad pública. Y cuando el ente tenga una participación igual o mayor al mismo porcentaje, también será una entidad pública. Aquí lo importante que deben tener en cuenta, además de ese tema sustancial que identifica este tipo a las entidades públicas, es que este concepto de entidad pública solo es aplicable para los efectos de la ley 1437 de 2011. O sea, ese concepto solo lo debe tener en cuenta para entender la entidad pública, pero en el plano del Código Contencioso Administrativo. Ahora, digamos, el tercer elemento de ese criterio orgánico son las funciones ejercidas por particulares. En cuanto a esto, lo que deben recordar es que el artículo 2 del CEPACA que les leí reconoce como autoridad a los particulares que ejercen funciones administrativas. Otro aspecto que deben tener claro es el concepto de descentralización por colaboración. La descentralización por colaboración consiste en la asignación de competencias o funciones del Estado del Estado a particulares para que bajo el criterio de colaboración ejerzan una función o actividad administrativa especializada o presten un servicio público. ¿Y por qué este concepto de descentralización? Porque digamos que es la figura de derecho administrativo que permite que el Estado descentralice algunas funciones en particulares para que estos puedan ejercer una función administrativa o desarrollar una actividad administrativa o prestar un servicio público en colaboración del Estado. Bueno, acá otro aspecto que deben tenerse en cuenta y quizás será el aspecto más trascendental para efectos de conocimiento de la jurisdicción, es que ese particular, cuando ejerce una función estatal o una función administrativa, todas sus controversias o litigios estarán sujetos a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Les voy a hacer una pregunta para alguien que quiera ganarse un 5 aclamado. Por favor, alza la mano quien tenga la respuesta y sugiero que participen quienes no lo han hecho. ¿Quién me podría dar un ejemplo de un particular que ejerza función administrativa en nuestro ordenamiento? Buenas noches, doctor. ¿Sí? Soy Freddy Nestroza. Sí, pero creo que ya usted participó ayer, ¿cierto? Bueno, sí. Sí, una persona que no haya participado, por favor, es que estoy tomando nota, qué pena. Ok, doctor. Freddy. ¿Quién me puede dar un ejemplo? Doctor, Sí. esto vendrían las empresas de servicios públicos. No. Doctor, buenas noches. ¿Sí? ¿Alguna superintendencia de servicios públicos Pero domiciliarios? usted ya participó, otra persona que no haya participado. Esas empresas de servicios públicos domiciliarios no tienen la connotación de autoridad. Recuerden, a pesar de que ellos pueden ser particulares, que pueden prestar un servicio público, no tienen esa connotación. Y más adelante le voy a explicar por qué. La misma ley 142 del 94 define quiénes son los sujetos que pueden hacer esa actividad y no define esa situación. Puede ser que ellos sí, digamos que desde un criterio material ellos ejercen un tipo de función, un tipo de actividad administrativa, como puede ser la prestación de un servicio público, pero como tal ellos no son autoridades. Recuerden que venimos del concepto de autoridad y le estoy hablando de autoridad. Las empresas de servicios públicos no son autoridades y para eso les pido que vuelvan y lean el artículo 2 del CEPACA. Sí, al contrario, sí hay un tipo de particulares que ejercen una función administrativa.
La ejercen y la ejercen, algo que las diferencia es por mandato, lo ejercen por mandato legal. La misma ley define quiénes lo hacen. A ver, hay muchos ejemplos. Doctor, Sí, qué pena, es que no me permite, no, sí, ya ahí donde se permite levantar la mano, ¿puedo participar? bueno, primero, bueno, no sé quién, pero tengo 4 personas. Está Jenny, Carlos, Ligia Susana y Madeleine. Ligia Susana ya participó. Madeleine, te escucho. Sí, doctor Madeleine. Doctor, ¿sería el caso de los notarios? Sí, muy bien, muy bien, muy bien. Henao Carlos. Doc, notarios. No, Y eso lo acabo de decir su compañera. registradores, No, según el artículo 131. los registradores, ¿estás seguro que los registradores? Los No, registradores no son particulares. Bueno, cámaras de comercio. ¿quién me ha, quién? Elías Doctor. Rendón. Elías Rendón, cámaras de comercio, muy bien. Las cámaras de comercio, claro. Las cámaras de comercio. Jenny. Sí, doctor, los curadores, No, los curadores no tienen. Ah, bueno, los curadores, claro. sí, ejercen funciones públicas para la Señor. verificación de cumplimiento de normas urbanísticas. Sí, señor. Sí, señora. Listo. Entonces, yo en este tema le recomiendo consultar la sentencia C-909 de 2007. Digamos, en esa sentencia se fijan unos parámetros constitucionales que señalan o que definen el régimen jurídico que les aplica a las cámaras de comercio. Por favor, ténganla en cuenta porque pues, va a ser un tema de exposición. Ahora pasemos al numeral 3 del artículo 104 del CEPACA. El numeral 3 del artículo 104 del CEPACA señala lo siguiente: la jurisdicción de lo contencioso administrativo conocerá de los siguientes procesos: los relativos a contratos celebrados por cualquier entidad prestadora de servicios públicos domiciliarios, en los cuales incluyan o hayan debido incluirse cláusulas exorbitantes. Entonces, noten que en este artículo están revueltos ambos criterios, ¿no? Pero pues lo que debo decirles es que aquí prima el criterio material, pues si el contrato carece de cláusula exorbitante, puede que la controversia o litigio de dicha empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios quede sujeta al régimen de derecho privado. Lo segundo que debemos anotar en esta regla es que es la ubicación conceptual de las cláusulas exorbitantes y cuáles son esas cláusulas exorbitantes, ya que este es el criterio determinante para que la jurisdicción conozca de ese proceso. No lo olviden, cláusulas exorbitantes. Cuando a ustedes les llegue un caso o cuando tengan que rendir un concepto o cuando tengan que sustentar un auto admisorio o de rechazo por falta de jurisdicción, entonces relacionado con este tema, ustedes tienen simplemente que verificar un elemento. Primero, que existe una cláusula exorbitante en el contrato. Y segundo, que esté de por medio una empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios. Entonces, frente a lo primero, es decir, la ubicación conceptual de las cláusulas exorbitantes, y esta es una definición propia, ustedes pueden ubicar otros autores y consultar el concepto en otras fuentes como Colombia Compreficiente y demás entidades o doctrina que ha desarrollado este tema. Constituyen la expresión de prerrogativas que por mandato legal se otorgan a la administración y que le permite una posición privilegiada frente al contrato y sus efectos, lo que conlleva al rompimiento excepcional del principio de igualdad que debe regir en la relación contractual, y además que pueden ser ejercidas por la autoridad administrativa de manera autónoma e independiente, sin necesidad
de intervención judicial. Las cláusulas exorbitantes que pueden pactarse en los contratos públicos según el artículo 14 de la Ley 80 de 1993 son las siguientes: caducidad, interpretación, modificación y terminación unilateral del contrato celebrado. También existe la cláusula exorbitante, una cláusula que es la cláusula de reversión, que es propia de los contratos de concesión. ¿Alguien está pidiendo la palabra? ¿David? ¿David? Sí, profesor, buenas noches. Sí, buenas noches, cuénteme. Me inquieta respecto de este numeral 3 del 104 que nos encontramos en estudio, respecto del escenario en el cual no se encuentre digamos, la cláusula exorbitante. Mejor dicho, ¿cuál es mi pregunta? Respecto al numeral 2 y el numeral 3, si nos encontramos en un contrato celebrado por una entidad prestadora de servicios públicos domiciliarios, como lo enuncia el numeral 3, de cualquier forma, este escenario no se encuentra también inmerso dentro del numeral 2 cuando me dice que los relativos a contratos, cualquiera que sea su régimen, en el que sea parte una entidad pública o un particular en ejercicio de funciones propias del Estado, digo es que indistintamente a la cláusula exorbitante o no, cualquier contrato en donde se encuentre una entidad o una empresa que presta un servicio público podría encontrarse inmersa dentro del numeral 2 indistintamente a la cláusula o no. O sea, considero que desde el punto de vista de cuando me dicen que una entidad... Sí, yo estoy de acuerdo con usted, o sea, y esa es la regla general, ¿no? Si no hay cláusula exorbitante, entonces conoce la jurisdicción por el numeral 2. Pero lo que quiere decir el numeral 3 es que en ese caso específico, hay un criterio material determinante, y anótelo, determinante, y es que que ese contrato contenga una cláusula exorbitante. Y ahí le hago una aclaración, pues que le iba a hacer más adelante, ahora la retomo, y es que las cláusulas exorbitantes no es un tema de que se puedan imponer en cualquier tipo de contrato, y tampoco es autorizada por tampoco puede ser impuesta por cualquier autoridad pública, solo lo pueden hacer las empresas de servicios públicos domiciliarios. Entonces, si usted compara eso con el 2, usted se fija que el 2 simplemente habla de entidad pública o un particular en ejercicio de funciones administrativas, mientras que el 3, perdone que le repita, se refiere a las empresas de servicios públicos domiciliarios. Entonces, estas cláusulas no son un tema de autonomía de la voluntad, esto es un tema en el que la autonomía para imponerlas está arreglada, y está arreglada en la ley 142 de 1994. Entonces, deben tener en cuenta que la cláusula exorbitante como tal no implica que la jurisdicción deba conocer el asunto, ¿no? También se requiere, y digamos ahí sobresale el criterio orgánico, que se trate de una entidad de servicios públicos domiciliarios, es lo que le estoy contestando al estudiante David. Ese tipo de entidades se han considerado por la jurisprudencia como pertenecientes a la administración desde el sector ejecutivo, y por ello sus controversias y litigios están sujetas a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Entonces la pregunta aquí obligada sería, ¿qué son las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios? ¿Y cuáles son los sujetos que prestan estos servicios? ¿Y quién tiene la competencia para fijar estas cláusulas? Entonces aquí, David, vamos a desarrollar un poco de lo que le acabé de contestar, y empiezo diciéndole a todos que estas empresas pueden ser de naturaleza mixta, de naturaleza pública o privada, y su concepto lo pueden encontrar en la ley 142 de 1994. Pues se trata de la normativa que define los servicios públicos de tal naturaleza que pueden prestar las sociedades o empresas o las entidades en los términos ahí establecidos. En el artículo 15 de esa norma están definidos los sujetos que pueden prestar los servicios públicos domiciliarios. Entonces, fíjense lo que dice el artículo 15. El artículo 15 dice: personas que prestan, estoy en la ley 142 del 94, personas que prestan servicios públicos domiciliarios
pueden prestar los servicios públicos domiciliarios, las empresas de servicios públicos, las personas naturales o jurídicas que produzcan para ellas mismas o como consecuencia o complemento de su actividad principal los bienes y servicios propios objeto de las empresas de servicios públicos. Los municipios, cuando asuman en forma directa a través de su administración central la prestación de los servicios públicos conforme a lo dispuesto en esta ley. Las organizaciones autorizadas conforme a esta ley para prestar servicios públicos en municipios menores, en zonas rurales y en áreas o zonas urbanas específicas. Las entidades autorizadas para prestar servicios públicos durante los periodos de transición previsto en esta ley. Las entidades descentralizadas de cualquier orden territorial o nacional que al momento de expedirse esta ley estén prestando cualquiera de los servicios públicos y se ajusten a lo establecido en el parágrafo del artículo 17. A su vez, el artículo 31 de la ley 142, en ese artículo se puede encontrar un desarrollo claro de, digamos, de esa competencia que tienen las empresas de servicios públicos domiciliarios. Dice el artículo 31 lo siguiente: los contratos que celebren las entidades estatales que presten los servicios públicos a los que se refiere esta ley no estarán sujetos a las disposiciones del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, salvo en lo que la presente ley disponga otra cosa. Y aquí viene, digamos, la parte importante, David, frente a la cual usted tenía la duda y yo le contestaba que no es un tema de autonomía, y es que las comisiones de regulación podrán hacer obligatoria la inclusión en ciertos tipos de contratos de cualquier empresa de servicios públicos. Recuerden, las comisiones de regulación podrán hacer obligatoria la inclusión en ciertos tipos de contratos de cualquier empresa de servicios públicos, de cláusulas exorbitantes, y podrán facultar, previa consulta expresa por parte de las empresas de servicios públicos domiciliarios, que se incluyan en los demás. Cuando la inclusión sea forzosa, todo lo relativo a tales cláusulas se regirá en cuanto sea pertinente por lo dispuesto en la Ley 80 del 93, y los actos y contratos en los que se utilicen estas cláusulas y o se ejerciten esas facultades estarán sujetos al control de la jurisdicción contencioso administrativa. Entonces, yo creo que más claro no canta un gallo. Ahí esta norma establece una competencia específica para la jurisdicción de lo contencioso, ¿no? Y el conocimiento de esa competencia específica está señalado en el artículo 4, que contiene ese elemento material, que es la imposición de cláusulas exorbitantes, que pueden ser de imposición obligatoria porque así lo pida la comisión, o incluso no pidiéndolo a la comisión, sino la empresa de servicios públicos. Esta las puede imponer cuando la comisión no rinda concepto, porque recuerden que en la parte final de la norma dice que en esos casos operará el silencio administrativo positivo. Para que se hagan una idea, podemos afirmar que esta competencia es reglada y solo, repito, perdonen que les repita, pero deben tener muy claro porque estos casos abundan, estos casos son a diario, para que tengan claro, solo esa comisión de regulación que señala la ley podrá autorizar dicho tipo de cláusula en los contratos que celebren las prestadoras de servicios públicos domiciliarios. Conforme a eso, puede concluirse que la imposición de cláusulas exorbitantes no se trata de un asunto, como ya lo he dicho, de autonomía contractual. Es un asunto totalmente reglado y por eso no le aplica el numeral 2. No le aplica el numeral 2. En conclusión, la regla que ustedes deben tener clara frente a este numeral repercute en que la jurisdicción de lo contencioso administrativo tiene jurisdicción, y encierren entre comillas, jurisdicción general, prevalente, para conocer respecto de cualquier controversia contractual relacionada con los contratos celebrados por cualquier entidad prestadora de servicios públicos domiciliarios donde se haya pactado o debía pactarse una cláusula exorbitante. Por favor,
tachen en negritas el ingrediente normativo cualquier entidad, cualquier entidad. Tengan en cuenta ese ingrediente normativo porque de la norma, ¿no? Sigo hablando de las prestadoras de servicios públicos, por cuanto no importa si son de naturaleza oficial, mixta o privada. Aquí tampoco importa cuál es el porcentaje de participación estatal ni el régimen jurídico del cual se rijan. Acá lo que importa es que no importa que la empresa sea mixta, estatal o privada. Aquí está calificado la entidad pública solo como las entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios, y eso marca la diferencia porque es un ingrediente orgánico cualificado, no el genérico como el de la norma anterior que se refería a cualquier entidad. Entonces, vamos a pasar al numeral 4, pero ya casi son las 9 de la noche. Entonces, si quieren, tomamos un receso y nos vemos a las 8:17 tal vez, y continuamos con el numeral 4 del artículo 104. ¿Les parece? Perfecto, doctor. Sí, señor. Gracias. Listo, nos vemos a las 8:17, está bien. Nueve. Perdón, a las 9. 9:17. 9:17. Y arrancamos con el numeral 4 de ese artículo. Muchas gracias. Perfecto. Gracias.
Buenas noches nuevamente. Buenas noches. Buenas noches, Doc. Bueno, les voy a pedir un favor, que se registren en el chat. Recuerden que yo les comenté la primera clase que pues yo no pongo tanto problema con la asistencia, pero creo que en el chat deben quedar registrados porque la universidad en cualquier momento puede revisar la asistencia desde ahí. Entonces, por favor, regístrense como ustedes lo deseen, un buenas noches o con su nombre, les agradezco mucho. Bueno, continuemos. Bueno, quedamos en la causal 4. Esa causal del artículo 4 señala lo siguiente. La jurisdicción de lo contencioso administrativo conocerá de los siguientes procesos: los relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado, y la seguridad social de los mismos, cuando dicho régimen esté administrado por una persona de derecho público. Entonces, fíjense que este artículo plantea dos supuestos claros. El primero, los relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado. Y el segundo, relacionado con la seguridad social de los mismos, cuando dicho régimen sea administrado por una persona de derecho público. Frente a la primera parte del artículo, es decir, los relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado, el tema, me disculpan un minuto, qué pena con ustedes. Bueno, frente a la primera parte del artículo, es decir, lo relativo a la relación legal y reglamentaria, lo relativo a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado, el tema, digamos que ha sido de pacífica discusión, porque la regla de conocimiento en ese caso es clara, ¿no? Y no tiene excepciones. Lo que deben tener en cuenta es que hay prima un criterio material, ¿no? ¿Y cuál es ese criterio material? La relación legal y reglamentaria entre el servidor público, ¿no? Entonces yo creo que eso es casi inobjetable, que cualquier pleito que surja entre el Estado y sus servidores públicos que estén vinculados legal o reglamentariamente, entonces el conocimiento será de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Frente a la segunda parte, ya el tema sí es problemático, ¿no? Es problemático y no es tan pacífico porque, como ustedes lo pueden observar, aparece un ingrediente normativo en esa norma que genera dudas, ¿no? Genera inquietudes, como lo es el ingrediente normativo seguridad social. Y uno de entrada, cuando ve ese término, cuando lee ese término, lo asocia inmediatamente con jurisdicción laboral, ¿cierto? Y si nos hace pensar nos hace pensar en la jurisdicción laboral, y específicamente también nos hace pensar en el Código General del Proceso, ¿no? En el Código General del Proceso está regulado el tema.
y específicamente en el artículo 622 del Código General podemos, que modificó el numeral 2, el numeral 2, no, perdón, el numeral 4 del artículo 600, del artículo 2 del Código del Proceso Laboral. Ahí podemos advertir lo siguiente. Dice ese artículo 2, o decía, porque recuerden que fue modificado. La jurisdicción ordinaria en sus especialidades laboral y de seguridad social conoce de. Ahora les voy a hablar del numeral 4 que modificó el artículo 622 del Código General del Proceso. Las controversias relativas a la prestación de los servicios de la seguridad social que se susciten entre los afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleadores y las entidades administradoras o prestadoras, salvo los de responsabilidad médica y los relacionados con contratos. Les repito, la jurisdicción ordinaria en sus especialidades laborales de seguridad social conoce de las controversias relativas a la prestación de los servicios de la seguridad social que se susciten entre los afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleadores y las entidades administradoras o prestadoras, salvo los de responsabilidad médica y los relacionados con contrato. ¿Qué les hace pensar esta norma? Escucho opiniones. No sé quién quiere opinar de esta norma. ¿Qué les hace pensar esta norma? Bueno, ante el silencio, pues lo que yo debo comentarles es que a partir de esa norma, lo que puede concluirse es lo siguiente. Primero, que esa norma excluye la competencia de la jurisdicción laboral para conocer asuntos de responsabilidad médica y aquellos relacionados con contratos. ¿Cierto? Entonces, ahí la pregunta del 5 sería, la pregunta para ustedes sería la siguiente. Si esa norma excluye a la jurisdicción laboral de conocer los asuntos de responsabilidad médica y aquellos relacionados con contrato, ¿qué se les ocurre a ustedes? ¿Qué jurisdicción o qué jurisdicciones serían las competentes para conocer los asuntos de responsabilidad médica y los relacionados con los contratos de esas empresas que prestan servicios de seguridad social? A ver, ¿quién me contesta? La jurisdicción contencioso administrativa. Sí, la jurisdicción contenciosa administrativa. ¿Y cuál más? Y la laboral ¿Me recuerda? también. La ordinaria. No. La ordinaria. Sí, claro, la ordinaria, no. Pues acuérdense que si la laboral está haciendo la exclusión y está diciendo que ella no conoce responsabilidad médica, entonces las jurisdicciones que podrían ser competentes serían la ordinaria y la contenciosa. Entonces ahí el tema es el siguiente. Entonces, si la ordinaria y la laboral son las competentes o podrían ser las competentes, ¿cuál de las dos es la competente para conocer el asunto médico o el asunto relacionado con su contrato? Entonces ahí, miren, digamos que no ha sido un asunto pacífico en la jurisprudencia y tampoco ha sido un asunto unificado. No ha sido un asunto unificado y lo que se ha dicho es que dependerá de las circunstancias puntuales de cada caso determinar a quién corresponderá el conocimiento. Es decir, es el juez o el funcionario judicial, de acuerdo a cada circunstancia específica o a los hechos concretos del caso, quien determinará a quién corresponderá, si le corresponde el conocimiento o no. No obstante, yo creo que lo que sí deben tener claro es que para efectos de lo que conocería la jurisdicción de lo contencioso, primaría el criterio orgánico, por cuanto deberá valorarse lo siguiente. Primero, que el régimen esté administrado por una persona de derecho público. Entonces, si hay una responsabilidad médica y
hay una falla del servicio o alguna negligencia médica por X daño, si está la prestación del servicio está administrada por una persona de derecho público, entonces podrá intentarse la demanda o tendrá conocimiento sobre esa demanda la jurisdicción de lo contencioso administrativo. El segundo elemento es la naturaleza jurídica del vínculo del servidor. Entonces recuerden que la primera parte del artículo dice lo relativo a la relación legal y reglamentaria en los servidores públicos y del Estado y la seguridad social de los mismos. Entonces ahí está establecido ese criterio orgánico, porque son los servidores públicos frente a los cuales la entidad tiene, digamos, una relación de seguridad social. Entonces en esos casos también conocerá la jurisdicción contencioso de lo contencioso administrativo. Entonces, ya con eso terminamos esa parte. No sé si hasta aquí hay alguna duda, si les quedó claro este tema, porque voy a entrar al numeral 5. Bueno, en el numeral 5 encontramos que la jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce de los procesos que se originen en actos políticos o de gobiernos. Acá la pregunta obligada es ¿qué se entiende por actos políticos o de gobierno? Entonces, como de su nombre se infiere, se tratan de actos provenientes de la voluntad, ¿cierto? De la voluntad del órgano estatal o de la máxima autoridad y que históricamente han sido relacionados con el Ejecutivo. No se recuerden ustedes, en Francia, digamos, esta era una función que tenía el Consejo de Estado por allá desde 1815 de hacer el control de estos actos jurisdiccionales. Desde allá es que viene, digamos, esa tradición de control político y de conocimiento por parte de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Digamos que esos actos de gobierno político se distinguen de los actos administrativos por cuanto sus finalidades siempre están relacionadas con un fin superior o trascendente para el funcionamiento del Estado, mientras que los actos administrativos tienen como un contenido, tienen inmerso un criterio dinámico que consiste en poner o que busca poner en marcha los asuntos generales y particulares de la administración pública. Pero bueno, existen autores como Marienhof y otros que señalan que estos actos de gobierno, estos actos políticos son una especie de acto administrativo, que es la categoría general. Pero bueno, aquí lo que ustedes deben tener en cuenta es que el aspecto problemático para la aplicación de esta norma tiene que ver con la individualización e identificación de los actos políticos y de gobierno, y precisamente porque como son actos administrativos, se pueden confundir con actos administrativos. Entonces, yo no sé quién me puede decir, digamos, o quién me puede dar un concepto de cuál sería un criterio idóneo para distinguir estos actos políticos y de gobierno de los actos administrativos. Y esto es porque es importante, porque pues si es un acto administrativo, entonces la jurisdicción de lo contencioso podría tener competencia por otra de los numerales que están previstos en el 104 y no por el del numeral 5. Entonces, ¿quién me ayuda aquí con esa respuesta? ¿Quién me puede decir teoría válida que ayude a diferenciar los actos políticos y de gobierno o de gobierno de los actos administrativos? Doctor, diría que los requisitos en la expedición de ese acto y la publicidad o la publicación del mismo, podría diferenciar uno del otro. Antes de eso hay unos requisitos claves que los pueden diferenciar. Pero pues digamos que ese es válido, pero no tan válido como dos trascendentales que lo ayudan a diferenciar. ¿Principios para expedición? Es una teoría. Doctor, puede ser que el acto político
pues primero es discrecional y no puede ser atacado por la vía jurisdiccional. Podría ser uno de esos elementos del acto político en diferencia con el acto administrativo. ¿Me repite, por favor? Qué pena. Es La que hay diferencia, una bulla, es que hay algún micrófono abierto y no estoy escuchando como un televisor. ¿ya me tal vez, escucha? no sé. ¿Sí? Ya. Bueno, podría ser la diferencia en que los actos políticos son actos relativos y discrecionales y no pueden ser atacados por vía jurisdiccional. Podría ser la diferencia con el acto administrativo en cuanto a un acto No, político. no, ahí debo decirle que el acto administrativo también puede ser discrecional al igual que el político. Y lo que les estoy diciendo es que al igual que el administrativo, el político se puede atacar por vía jurisdiccional. Contra él procede la acción del medio de control de nulidad y de nulidad y restablecimiento. Bueno, acá ahí lo que debemos señalar es que precisamente el acto político de gobierno se confunde con el acto administrativo por los fines que ambos persiguen, ¿no? Entonces, hay una teoría que es la teoría de los móviles y finalidades. Yo creo que ya ustedes la vieron en su carrera, la vieron en pregrado, y es la misma que se aplica cuando se entra a analizar los medios de control de nulidad y restablecimiento. Recuerdan que a veces la nulidad y restablecimiento puede proceder con fines de nulidad y viceversa, y eso se mira a partir de la teoría de la final, analizando cuál era la finalidad del acto. Bueno, aquí aplica la misma teoría, entonces es un tema que el operador judicial debe determinar a la hora de estudiar el caso concreto, mirar cuál era la verdadera finalidad o móvil que se perseguía con ese acto administrativo, o con ese acto político de gobierno. Si se acercaba más a un acto administrativo que buscaba efectos dinámicos de la administración, entonces sería un acto administrativo, pero si es una declaración que está más relacionada con un tema político, con un tema de gobierno o un tema de Estado que abarca el interés soberano estatal, entonces se ha dicho que eso es un criterio que podría ayudar a diferenciarlo. Digamos que, les reitero, este es un criterio que ha señalado la jurisprudencia, la cual ha identificado que los actos de gobierno o políticos pueden entenderse como una especie de acto administrativo y que se diferencia de otras clases de actos por sus motivos y fines, los cuales siempre obedecen a un fin superior. Entonces, la segunda diferenciación tiene que ver con que, pues, ahí sí entra un criterio orgánico, y es que tienen que ver con el hecho de que son expedidos por el gobierno en el marco de su función política o gubernamental señalada en la Constitución. Y ahí también la diferenciación es clara, ¿no? El acto administrativo lo puedes pedir cualquier dependencia o funcionario de la administración, mientras que el acto político o gobierno simplemente lo hace el Ejecutivo de acuerdo a las facultades que están señaladas en la Constitución política. En conclusión de este numeral 5, lo que yo puedo decirles es que aquí lo que prima es un criterio material, ¿no? Y ese criterio material está dado por una situación de derecho sustancial que repercute en que la jurisdicción de lo contencioso conoce sobre los actos políticos o de gobierno. Entonces, Doctor, la forma de expedición del acto también es una diferencia, que normalmente el acto administrativo por lo general es escrito y el acto político pues es un acto protocolario en cumplimiento de funciones en algunas ocasiones, ¿no? bueno, no necesariamente, pero digamos que la forma de expedición, del acto político de gobierno también puede ser por escrito, ¿no? Han habido declaraciones que la han hecho de esa manera, ¿no? Digamos que no es como una diferenciación trascendental que permita separarlos.
Bueno, ¿no tienen alguna otra pregunta frente a este tema? Bueno, pasamos al Doctor, numeral una 6. pregunta, qué pena. Sí. Doctor, cuando su merced hablaba de los actos políticos, los asociados hacia la parte del Ejecutivo, o sea, es decir, entonces estamos hablando netamente, pues, lo que tiene que ver asociado como al tema de los decretos. Oh, bueno, ahí tiene que ubicarse en la Constitución. Usted sabe que el presidente, como cabeza del Ejecutivo, tiene unas funciones como jefe de gobierno, como jefe político, tiene otras funciones como jefe de la administración. Entonces, ahí en la Constitución está establecido el tipo de acto que él puede expedir como jefe de gobierno. Usted se refiere a los decretos y, digamos, esos decretos, si son decretos excepcionales, son decretos previstos para regular situaciones excepcionales y que, si bien están sujetas de control, no son los mismos actos políticos o de gobierno, porque, digamos, si bien persiguen un fin superior, es distinto al fin que perseguiría un acto político puro, porque este es un tema más relacionado con la soberanía. Entonces, por ejemplo, le doy un ejemplo: la declaración política que se plasmó en un decreto, tal vez fue en un decreto, ustedes me corregirán, o la ley que salió relacionada con el tema de los migrantes venezolanos, ¿no? ¿Cierto? Ahí sí se plasmó en una ley, pero antes él hizo una declaración, el presidente hizo una declaración política o de gobierno en la cual decidió darle un estatus diferente a los migrantes venezolanos. Por ejemplo, ese es un tema de acto político de gobierno. Por ejemplo, cualquier declaración de gobierno que esté relacionada con el derecho internacional, con todo el tema del derecho de guerra. Estos son actos que están sometidos al control de la jurisdicción contenciosa. Los que usted dice también están sometidos y también son del conocimiento de la jurisdicción contenciosa, pero escapa de ese concepto de acto político o de gobierno. ¿Por qué? Porque es que esos decretos, por ejemplo, estos decretos de excepción que han dictado en el marco de estos estados de emergencia, tienen una diferenciación concreta, y es que ellos buscan, si bien tienen un interés general, causan efectos muy particulares en la ciudadanía, ¿no? En cambio, los actos políticos y de gobierno necesariamente no son declaraciones que modifican las relaciones con los particulares y la manera como debe interactuar la administración pública con los ciudadanos. Entonces, pasemos a... hay otra persona pidiendo la palabra, Macata Alejandra. Sí, a mí me surge la duda en el tema del acto político. El acto político, los sujetos activos siempre será la autoridad que ostente el poder en la rama ejecutiva, pero, o sea, nos referimos a una entidad de gobierno, no nos podríamos estar refiriendo, digamos, a autoridades de las entidades territoriales, llámese departamentos, municipios. ¿Cómo sería allí? Bueno, digamos, esos actos políticos y de gobierno desde su inicio siempre estuvieron vinculados a las declaraciones que hacía la máxima autoridad administrativa, y en ese caso la máxima autoridad administrativa que está en cabeza de la rama ejecutiva es el presidente de la República, ¿no? ¿Aló? ¿Sí? ¿Se fueron? ¿Me escuchan? Sí, sí. Sí, aunque es que me apareció aquí como si se hubiese perdido la señal, por eso. Aunque ahí cabría también los actos políticos de gobierno. Claro que sí, en el nivel territorial. Lo que pasa es que el tema cambia y ya el control jurisdiccional no lo ejerce el Consejo de Estado, sino obviamente que lo ejercen los tribunales, ¿no? Bueno, entonces pasemos al numeral 6. El numeral 6 establece que la jurisdicción de lo contencioso administrativo igualmente conocerá de los siguientes procesos.
los ejecutivos derivados de las condenas impuestas y las conciliaciones aprobadas por esta jurisdicción, así como los provenientes de laudos arbitrales en que hubiere sido parte una entidad pública e igualmente los originados en los contratos celebrados por esas entidades. Acá debe recordar que el anterior código no trajo una norma específica para que la jurisdicción conociera de los procesos ejecutivos, razón por la cual se admitió durante gran parte de la vigencia del Código Contencioso Administrativo del Decreto 01/1984, que solo estaba habilitado la jurisdicción para conocer de procesos con pretensiones declarativas. No obstante, fue la jurisprudencia del Consejo de Estado durante la vigencia de ese decreto la que abrió la vía para que algunos procesos ejecutivos fueran conocidos por la jurisdicción de lo contencioso y no la jurisdicción ordinaria, como sucedió durante gran parte de la vigencia del Código Contencioso. El asunto, digamos que tuvo un giro drástico con la Ley 1437 de 2011, que reconoció a la jurisdicción de lo contencioso como conocedora de los siguientes. Primero, de los ejecutivos derivados de condenas impuestas. Segundo, de las conciliaciones aprobadas por esta jurisdicción. Y tercero, de los provenientes de laudos arbitrales donde haya sido parte una entidad pública. Los ejecutivos derivados de condenas, frente a los ejecutivos derivados de condenas, que es el primer supuesto de la norma, frente a ese tipo de procesos vale anotar que la regla de conocimiento ahí sigue siendo excepcional, y por ende la administración solo conoce de los ejecutivos cuya competencia le asigne el legislador. O sea, solo lo que el ejecutivo que diga el legislador, como lo establece esa norma, conoce la jurisdicción contencioso administrativo. De manera que lo que no defina el legislador será de competencia de la jurisdicción ordinaria en virtud del artículo 15 del Código General del Proceso, el cual señala una cláusula general de competencia para la jurisdicción ordinaria. Dice ese artículo 15 del Código General del Proceso lo siguiente: corresponde a la jurisdicción ordinaria el conocimiento de todo asunto que no esté atribuido expresamente por la ley a otra jurisdicción. Corresponde a la jurisdicción ordinaria, especialidad civil, el conocimiento de todo asunto que no esté atribuido por la ley a otra especialidad jurisdiccional o jurisdiccional ordinaria. Corresponde a los jueces civiles del circuito todo asunto que no esté atribuido expresamente por la ley a otro juez civil. Entonces, aquí en esta primera parte del artículo la regla es clara. Ahí la regla es clara y la jurisdicción de lo contencioso administrativo conocerá exclusivamente de los ejecutivos derivados de las condenas impuestas por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, sea el Estado parte o sea parte condenada, siempre en la jurisdicción de lo contencioso ejercerá ese control. El segundo supuesto de la norma, que está relacionado con las conciliaciones, aprobadas por la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Lo que deberían tener en cuenta en este tema es que la providencia mediante la cual se aprueba la conciliación judicial constituye un título ejecutivo. Todo auto aprobatorio de las conciliaciones presta mérito ejecutivo. Y lo otro que deben tener claro es que el proceso ejecutivo que se puede derivar de ahí siempre será de conocimiento de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, con independencia de la materia sometida a conciliación y del asunto que beneficia a la misma. Entonces, fíjense que aquí también priva un criterio eminentemente material, ¿no? ¿Por qué? Porque recae sobre una situación de derecho sustancial, que son las conciliaciones aprobadas por la jurisdicción de lo contencioso administrativo. El tercer supuesto de la norma está relacionado con los procesos provenientes de laudos arbitrales donde haya sido parte una entidad pública. Acá deben tenerse en cuenta las siguientes consideraciones. Esta norma debe armonizarse al momento de su estudio y validación
con el artículo 43 de la Ley 1563 de 2012, mejor conocida como el Estatuto del Arbitraje, la cual señala: de la ejecución del laudo arbitral conocerá la justicia ordinaria o la contenciosa administrativa, según el caso. La razón de la armonización es que ese numeral 6 del artículo 104 solo se limitó a establecer el evento en el que hubiere sido parte una entidad pública. Parte. Entonces claro, la razón de la armonización es porque es que esa norma del artículo 43 es más abierta y establece una competencia específica. Entonces, digamos, pareciera que el legislador hubiese excluido aquellos eventos en que la entidad pública, digamos, es condenada en ese laudo, ¿no? Dice ese artículo, hubiere sido parte, entonces parece que lo limitara, ¿no? Entonces, ahí lo que procede es digamos, una interpretación normativa integradora de la norma y debe interpretarse conforme al artículo 43, de manera que no solo aplica para quien hubiere sido parte de una entidad pública, sino para quien fue condenada, ¿cierto? Porque acuérdese que estamos hablando de ejecución. Entonces, si usted habla de parte de una entidad pública y la norma está diciendo del conocimiento de procesos ejecutivos, como que le genera la duda de entrada, ¿no? Porque una cosa es ser parte y otra cosa es ser parte y condenado o no condenado, ¿cierto? Entonces, digamos, mi criterio un poco ahí en ese tema es que no debe, cuando se presenten estos laudos arbitrales donde haya sido parte de una entidad pública, no debe excluirse el estudio de la jurisdicción a partir de ese artículo, sino que debe armonizarse con el artículo 43 de la Ley 1563 de 2012, en el sentido de que este artículo tiene un criterio más amplio y permitiría que se conociera de la jurisdicción cuando ha sido condenada la entidad pública. Bueno, finalmente en este tema de los ejecutivos yo creo que también hay que hacer una apreciación, aunque la norma no lo señala, expresamente, pero digamos que está inmerso en su sentido. En su sentido está inmerso y es todo el tema relacionado con los procesos de jurisdicción coactiva, los procesos de jurisdicción coactiva. Entonces, ahí la razón para explicar eso es sencilla. El título ejecutivo que se deriva de un proceso de jurisdicción coactiva es un acto administrativo y esto es inobjetable. Y como acto administrativo reúne todas las condiciones de un título ejecutivo. Reúne la condición de ser una obligación clara, expresa y exigible. Por ende, o por esa razón, es viable que cuando la administración no ejerce tal prerrogativa en su sede administrativa, es decir, cuando no ejerce la prerrogativa de iniciar el proceso de cobro coactivo, pues es viable que lo pueda hacer en sede judicial, correspondiendo en esos casos su conocimiento a la jurisdicción de lo contencioso. Y bajo el supuesto de que es un proceso bajo el supuesto de que ese acto administrativo es un título ejecutivo. Y aunque no pierdan, hay otra cosita que quiero decirles, es que no pierdan de vista que en sede administrativa la entidad también puede iniciar la ejecución a través de un proceso coactivo. Están las dos opciones, ¿no? Lo que quiero que tengan claro es que cuando no lo hace la jurisdicción y se demanda ante la jurisdicción de lo contencioso, pues la jurisdicción de lo contencioso tendría competencia para conocer de ese tipo de procesos. Numeral 7. El numeral 7 está relacionado con la jurisdicción de lo contencioso administrativo reconocerá los recursos extraordinarios contra laudos arbitrales que definan conflictos relativos a contratos celebrados por entidades públicas o particulares en ejercicio de funciones propias del Estado. Bueno, aquí hay que hacer una anotación y es que en el anterior código este asunto fue regulado como un tema de competencia y no de jurisdicción. Esto quiere significar que a pesar de que no existía una regla de jurisdicción, dicha regla de competencia sí radicaba en cabeza del Consejo de Estado el conocimiento de dicho recurso extraordinario.
Digamos, leamos en lo pertinente lo que señalaba el numeral 5 del artículo 128 del anterior Código Contencioso Administrativo. Decía, el Consejo de Estado, en sala de lo contencioso administrativo, conocerá de los siguientes procesos privativamente y en única instancia. Numeral 5. Del recurso de anulación de los laudos arbitrales proferidos en conflictos originados en contratos estatales por las causales y dentro del término prescrito en las normas que rigen la materia, contra esa sentencia solo procederá el recurso de revisión. Con la Ley 1437 de 2011, el asunto fue previsto por el legislador como un asunto de jurisdicción y también fue definido dentro de las competencias del Consejo de Estado. Al respecto, veamos el numeral 7 del artículo 149 del CEPAC. Ese artículo señala lo siguiente: el Consejo de Estado, en sala plena de lo contencioso administrativo, por intermedio de sus secciones o salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que el reglamento disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos. Numeral 7. Del recurso de anulación contra laudos arbitrales proferidos en conflictos originados en contratos celebrados por una entidad pública, por las causales y dentro del término prescrito en las normas que rigen la materia. Contra la sentencia que resuelve este recurso solo procederá el recurso de revisión. Un aspecto importante que deben tener en cuenta es que en esta regla de jurisdicción prima el criterio material, razón por la cual el conocimiento de la jurisdicción de lo contencioso administrativo comprende cualquier laudo que se haya proferido para definir una controversia contractual donde sea parte una entidad pública, con independencia de si el contrato se rigió por la Ley 80 de 1993 o por otro régimen. Y aquí la pregunta obvia es la siguiente: cuando se trate de recursos extraordinarios contra laudos arbitrales que definan conflictos relativos a contratos celebrados por particulares en el ejercicio de funciones administrativas, ¿cuál debería ser la jurisdicción que asumiría dicho conocimiento? Entonces, eso es uno de los problemas que trae esa norma, porque miren, si quien lea la norma en la parte final de la redacción dice, o por particulares en ejercicio de funciones propias del Estado. Fíjense que no habla de particulares que cumplen funciones administrativas, pero pues estos particulares que cumplen funciones administrativas, eventualmente cuando estén dentro de las demás condiciones de la norma, debería conocer su proceso la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Entonces ahí lo que yo debo decirles es que mi criterio es el siguiente: ahí en ese caso se aplica la cláusula general de competencia del numeral 26 del artículo 151 del CEPAC, que señala la competencia de los tribunales en primera instancia. Dice ese numeral 26 lo siguiente: de todos los demás de carácter contencioso administrativo que involucren entidades del orden nacional o departamental o particulares que cumplan funciones administrativas en los mismos órdenes para los cuales no exista regla especial de competencia. También la de los juzgados administrativos, prevista en el numeral 16 del artículo 155. Ahí también hay una regla clara de competencia residual para que en esos casos, cuando se trate de particulares, no en ejercicio de una función del Estado, sino que estén en la misma situación, pero en ejercicio de funciones administrativas, conozcan de la jurisdicción de lo contencioso, conozca de sus controversias y litigios. Dice ese numeral 16. De todos los demás de carácter contencioso administrativo que involucren entidades del orden municipal o distrital o particulares que cumplan funciones administrativas en el mismo orden, para los cuales no exista regla especial de competencia. Bueno, ya con esto terminamos el artículo 104. Yo traté de dejarles claras cuáles son las reglas de conocimiento del objeto de la jurisdicción de lo contencioso. Ahora vamos a pasar a las excepciones, ¿no? Entonces las excepciones se encuentran en el artículo 105 del CEPAC y la primera excepción está relacionada con lo siguiente. Dice el artículo 105: la jurisdicción de lo contencioso administrativo no conocerá de los siguientes asuntos: las controversias relativas a la responsabilidad
extracontractual y a los contratos celebrados por entidades públicas que tengan el carácter de instituciones financieras, aseguradoras, intermediarios de seguros o intermediarios de valores vigilados por la Superintendencia Financiera, cuando correspondan al giro ordinario de los negocios de dichas entidades, incluyendo los procesos ejecutivos. Entonces, digamos que frente a esta sesión, lo primero que debemos anotar es que se trata de una innovación de la Ley 1437 de 2011, por una sencilla razón. El ingrediente normativo, giro ordinario de los negocios, nunca había sido regulado como presupuesto para el conocimiento o no de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Por tal razón, esa falta de definición hace necesario que entendamos cuál es la naturaleza jurídica de tal ingrediente normativo, qué se entiende por giro y giro ordinario de los negocios, con el fin de saber cuál fue la real intención del legislador para excluirlo del conocimiento de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Entonces ahí hay un argumento inicial, un argumento inicial histórico, y lo que podemos decir es que dicho término fue regulado inicialmente en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, pero fue regulado con el fin de determinar cuál era el régimen jurídico aplicable a los contratos que celebraban los establecimientos de crédito y aseguradoras, y no frente a quién debía conocer sus controversias y litigios. Entonces, así lo señalaba el parágrafo 1 del artículo 32 de la Ley 80. Sin perjuicio de lo dispuesto en esta ley sobre fiducia y encargo fiduciario, los contratos que celebren los establecimientos de crédito, las compañías de seguro y las demás entidades financieras de carácter estatal que correspondan al giro ordinario de las actividades propias de su objeto social no estarán sujetos a las disposiciones del presente estatuto y se regirán por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a dichas actividades. Entonces, fíjense que la norma da un concepto inicial de giro ordinario y decía que eran aquellas actividades que estaban circunscritas a su objeto social, indudablemente el objeto social que estaba establecido en su Cámara de Comercio. Pero recuerden que, como lo decía la norma, como lo establecía la norma, esto era simplemente para efecto de determinar cuál era el régimen jurídico aplicable, más no cuál era la jurisdicción que conocía de sus controversias y litigios. Digamos que dicha norma fue derogada por el artículo 15 de la Ley 1150 de 2007 y desapareció del ordenamiento jurídico el concepto de giro ordinario, pues esa norma excluyó los contratos que se celebraban los establecimientos de crédito y las compañías de seguros del régimen de la Ley 80. Así lo estableció la norma, así lo estableció el parágrafo del artículo 15 de la Ley 1150. Los contratos que celebren los establecimientos de crédito, las compañías de seguro y las demás entidades financieras de carácter estatal no estarán sujetos a las disposiciones del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y se regirán por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a la actividad. Entonces, fíjense cómo esta norma simplemente dijo textualmente que los contratos que celebraban estas entidades se sometían a un régimen distinto al de la Ley 80, sin necesidad de recurrir a que el operador judicial tuviese que determinar si su controversia y litigio estaba se relacionaba con las actividades que estaban dentro de su objeto social. Entonces, con esa ley 1150, digamos que desapareció del ordenamiento jurídico el concepto del giro ordinario de los negocios, pero con la expedición de la Ley 1437 de 2011 volvió a aparecer ese término y en la actualidad, digamos que es un término que ha sido desarrollado desde el plano jurisprudencial y ha sido conceptuado o ha sido señalado como un concepto indeterminado que dependerá del análisis del juez en cada caso concreto y que en todo caso ese término está relacionado con las actividades que hacen parte del objeto social o las conexas, excluyéndose los actos que no guardan relación con el objeto principal. Entonces, ya para concluir esta sección y terminar la clase, entonces yo debo decirles que cualquier acto que esté por fuera de la actividad principal o que no sea una actividad conexa derivada del objeto social, de ese tipo de empresas, de ese tipo de instituciones que exceptúa el artículo 105 y que genere la responsabilidad extracontractual o contractual del Estado,
entonces no será de conocimiento de la jurisdicción contencioso administrativo. En caso contrario, si esa actividad principal o conexa está conectada con la responsabilidad esta contractual o contractual, entonces sí será del conocimiento de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Entonces yo con esto ya culmino la clase de hoy. Para el día miércoles comenzaremos con la excepción número 2 y culminaremos con la número 4. Voy a intentar este fin de semana de subirle los temas de exposición de acuerdo al listado que me comunicó la monitora para que vayan preparando y el miércoles arranquemos con la primera. Entonces no me resta más que decirles que muchas gracias por su atención y bueno, cualquier duda será para la clase siguiente y deseo que tengan un feliz fin de semana. Doctor, buenas noches, una preguntita. ¿Nos podría, por favor, corroborar, pues, según los que participamos esta noche? Ok. Ok, yo tengo que Sánchez Vigoya David Marino tiene un 4, Rodríguez López Mata Alejandra tiene un 4-5, Lugo Pérez Jenny Caterín tiene un 5, Henao Rivero Carlos Julián tiene un 5, Hernández Alejandra Mesa tiene un 4, Huertas Díaz Jorge Luis tiene un 4, Rendón Vargas Elías tiene un 5, Ramírez Román y Ronnie Miguel tiene un 5, Wagner Madeleine tiene un 5, Campo Elías Otálora tiene un 5, Vivian Martínez tiene un 5. Esas son las personas que tengo aquí enlistadas como... Profe, qué pena. Sí. Susana Bula. Bula tiene un 4-5. Gracias. Entonces, pues les agradezco la atención esta semana. Pues, la semana entrante trataremos de traer temas nuevos y de mejorar en lo que hemos estado mal. Muchas gracias por su atención y deseo que descansen y este fin de semana mediten mucho. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Feliz noche. Cualquier duda, les agradezco la próxima clase. No sé si he sido voy muy rápido, muy claro, si han entendido los conceptos. Listo, doctor, muchas gracias. ¿No han entendido los conceptos? No, sí, claro, doctor. Muchísimas gracias. Bueno. Feliz noche. Muchas gracias, doctor. Feliz fin de semana. Bueno. Sí, doctor, si se han entendido los conceptos, obviamente pues hay que tener en cuenta que algunos, pues sí, algunas personas, muy pocas, no son abogados y otras personas pues no han trabajado con la rama pública, entonces okay. Sí se hace un poco más complejo, pero ahí vamos. Bueno, listo, que esté muy bien y nos vemos el próximo miércoles. Listo, Gracias, muchas doctor. gracias, feliz noche. Feliz noche, compañeros.